Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la profe Olga por permitirnos este espacio. Estoy muy contenta de estar de nuevo en mi universidad. Pues primero me introduzco, me llamo Angélica Acevedo, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional. Luego me fui a Holanda, hice mi maestría en epidemiología clínica y psicosocial. Allá me enfoqué pues más en la parte psicosocial, en específicamente trastornos de somatización. Y luego ya en mi doctorado empecé a meterme un poquito más con psicometría y a investigar cómo podemos medir mejor los síntomas sin explicación médica. Entonces hoy quiero presentarles parte de mi investigación doctoral, la llamé por hoy aplicación de teoría de respuesta al ítem a cuestionarios sobre síntomas sin explicación médica, aunque más adelante les quiero contar por qué no quiero llamarlo síntomas sin explicación médica. Y bueno, si quieren ver mi artículo en el que está basado esta presentación, pueden escanear este código QR y tienen acceso al artículo. Bueno, antes de empezar quiero como hacer un ejercicio para poder introducir el tema de qué son los síntomas sin explicación médica o qué son este tipo de síntomas. Imagínense que ustedes son esta persona. Ustedes ya llevan bastante tiempo con diferentes tipos de síntomas como dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular y no han ido al médico. Van al médico y le comentan todos sus síntomas, ya llevan bastante tiempo así, el médico les dice, bueno, vamos a hacer una evaluación, entonces les hacen diferentes tipos de exámenes médicos y el médico dice, no, usted está muy bien, no tiene absolutamente nada. Entonces, pues ustedes quedan muy tristes porque pues quedan con los síntomas, no hay una explicación, no hay un tratamiento y el médico únicamente les dice que pues no puede hacer nada por ustedes porque no tiene explicación médica. Estos síntomas los llamamos síntomas sin explicación médica, sin embargo, este nombre no es del todo adecuado para muchos pacientes porque esto implica que muchas veces los médicos asocian este tipo de síntomas con variables psicológicas, entonces muchas veces les dicen a los pacientes, eso es estrés, usted está somatizando, y a los pacientes muchas veces esto no les gusta porque puede ser que tengan síntomas que sí tengan explicación, pero que en este momento no se les pueda encontrar explicación médica, o también les frustra mucho y les hace sentir muy culpables tener este tipo de síntomas y se sienten como que es una responsabilidad psicológica de ellas, porque entonces si me estreso mucho me dan síntomas, entonces no me puedo estresar, entonces esto crea una doble carga. Entonces, este constructo, este término ha tenido muchas denominaciones, no hay un acuerdo científico en cómo llamar a estos síntomas, lo único que sabemos es que existen. Entonces, a lo largo de la historia se ha pensado que si un síntoma no tiene explicación médica, entonces es que tiene una explicación psicológica. Sin embargo, como les comenté, muchas veces esto puede no ser del todo adecuado. También se les ha llamado síntomas psicosomáticos, por esto mismo de que se piensa que la raíz es psicológica, en fin, un montón de denominaciones. En el caso de mi doctorado, decidimos llamarlo síntomas somáticos funcionales. Funcionales porque la palabra funcional implica que hay una alteración en el funcionamiento corporal que no necesariamente debe ser o médica o psicológica. Y este es un término que los pacientes toman muy bien porque pues no les están diciendo su enfermedad no tiene una razón física, pero tampoco les están diciendo es parte de responsabilidad psicológica. Y digamos que en el contexto holandés creo que funciona muy bien porque pues ya de opinión personal en la cultura más latina, nosotros creo que tendemos a aceptar más que los síntomas físicos puedan tener una razón psicológica, mientras que en Holanda son un poco más como precisos en este tipo de explicaciones, necesitan tener una explicación más orgánica. Bueno, como les venía contando, entonces estos síntomas somáticos funcionales no tienen una explicación por una patología clínica,
y son bastante prevalentes porque el 33% de las conductas, de las consultas en atención primaria con el médico general tienen como reporte este tipo de síntomas. La etiología no es clara, es decir, no se sabe cuál es el origen, y esto mismo hace que sean muy difíciles de medir, porque no es un constructo muy claro, no hay todavía un acuerdo entre los científicos de cómo llamarlo, y por eso mismo hay mucha dificultad sobre cómo medirlo. Y esto crea un problema metodológico porque pues mediciones inexactas llevan a tener conclusiones inexactas, y pues por esto mismo estudiar este tema es muy complicado. ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente con la medición de este tipo de síntomas? Primero, que tenemos más de 40 cuestionarios disponibles y todos son muy diversos. Entonces tenemos cuestionarios que tienen 7 síntomas, otros que tienen 40, unos que miden dolores de cabeza, dolor de espalda, otros que tienen otros tipos de síntomas muy diferentes, opciones de respuesta muy diferentes, y pues esto hace que haya mucha heterogeneidad metodológica y que sea muy difícil comparar diferentes investigaciones. También los ítems que se seleccionan para medir este tipo de síntomas generalmente han sido derivados por el conocimiento de expertos. Ellos, pues los médicos se han reunido para decir, bueno, de pronto los dolores de cabeza son un síntoma más frecuente entre las personas que tienen digamos, si lo llaman trastorno de somatización, este tipo de trastorno, o si lo llaman síntomas sin explicación médica, son los síntomas más frecuentes. Sin embargo, un problema es que no tenemos información que venga de los datos propiamente. Entonces, pues no hay mucha incertidumbre sobre cuáles son los síntomas más importantes para incluir en los cuestionarios. Actualmente, ¿cómo estamos midiendo este tipo de síntomas? Tenemos cuestionarios con este tipo de diferentes síntomas y bueno, vamos a imaginarnos que tenemos 2 personas, se llaman Ana y Ben. Ana responde que tiene estos síntomas, que tiene frecuentemente mareo, a veces se siente cansada y nunca tiene los otros síntomas. Pero Ben responde de esta manera. Tiene 3 síntomas que son moderados y no tiene ningún síntoma que sea muy frecuente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una suma del score o la puntuación del cuestionario, tenemos que ambos tienen el mismo puntaje. Entonces, esto puede ser problemático porque, pues, como vemos, las puntuaciones pueden no reflejar la misma severidad para ambos. Puede ser que Ana tenga más severidad en este tipo de constructo que Ben, o puede ser también que un síntoma refleje más severidad que otros, o también que ellos tengan diferentes patrones de respuesta y esto no se está reflejando en los resultados de este cuestionario. Entonces, lo que pensamos junto con mis supervisores es que, bueno, queremos mirar cómo podemos mejorar este tipo de medición, ya que este constructo es tan difícil de medir, pero sabemos que existe, que está ahí y que es un continuo, pues queremos mirar cómo podemos mejorar su medición e identificar los síntomas que puedan ser más relevantes para ser incluidos en cuestionarios. Entonces, llegamos a la conclusión de que usar teoría de respuesta al ítem, o IRT por sus siglas en inglés, podría ser una buena solución metodológica. Entonces, IRT para este objetivo es importante porque no se centra en el cuestionario en general, sino en los ítems particulares del cuestionario. Nos dice qué ítems representan más severidad. En el contexto educativo, este parámetro se llamaría dificultad. Digamos que para explicar este parámetro de severidad, imaginen por ejemplo el constructo de depresión. En depresión, si tenemos un ítem que dice tengo ideas suicidas, comparado con un ítem que dice estoy triste, ustedes ya saben que tengo ideas suicidas refleja mucha más severidad que estoy triste. Entonces, en el caso de este tipo de síntomas funcionales, no tenemos ni idea
qué síntomas son más severos que otros. Entonces eso era lo que queríamos averiguar. También queríamos saber qué ítems discriminan mejor entre personas, qué ítem nos ayuda a saber qué personas tienen más severidad de este tipo de síntomas y cuáles reflejan menos, cuáles no son tan buenos para discriminar. Y también queríamos saber individualmente las personas quién refleja más severidad en este tipo de síntomas y quién menos severidad. Entonces, si nos imaginamos este constructo como un continuo, podríamos tener algo así que nos ayude a ver qué síntoma es más severo que otro y al mismo tiempo ubicar a las personas. Y tendríamos una puntuación estandarizada en lugar de una puntuación que sea la suma del cuestionario. Entonces, para este artículo en particular me centré en dos objetivos. Uno era identificar cuáles ítems reflejaban una mejor discriminación entre diferentes niveles de severidad de las personas y también identificar la severidad de cada ítem, es decir, si de pronto mareos refleja una severidad mucho mayor que dolor de cabeza, por ejemplo. Y para esto utilizamos un cuestionario que se llama el Symptom Checklist 90, que es altamente usado para medir somatización, en este caso, pero pues lo vamos a llamar síntomas somáticos funcionales. Para esto utilizamos una muestra de un estudio de cohorte. En Holanda tenemos varios estudios de cohorte que tienen miles de personas que han sido seguidas por muchos años. Entonces utilizamos particularmente un estudio de cohorte del norte de Holanda que tiene 152.928 participantes adultos. Excluimos participantes que no completaran el cuestionario y también participantes que reportaran un diagnóstico. Esto era para, de alguna forma, reducir las probabilidades de que reportaran síntomas debido a que tuvieran un diagnóstico clínico. Así pues podríamos tener una muestra saludable, una muestra de personas sanas para poder ver bien si los síntomas no eran explicados por una patología. Y en total tuvimos una muestra de 82.740 personas para hacer el análisis. El instrumento que usamos, como les comenté, era la subescala de somatización del Symptom Checklist 90. Este tiene 12 síntomas que se evalúan en los últimos 7 días y es una escala Likert de 5 puntos. Y para el análisis estadístico usamos teoría de respuesta al ítem, utilizamos un modelo llamado modelo de respuesta graduada o GRM en inglés. Este es útil para cuando uno tiene cuestionarios que tienen ítems como tipo Likert, no dicotómicos, entonces por eso utilizamos este tipo de modelos y esto nos ayudó a estimar la discriminación de cada ítem. Es decir, entre mayor discriminación, pues había mayor precisión del ítem para medir los diferentes niveles de severidad. También pudimos estimar el parámetro de severidad, que también se llama localización, o en el ambiente educativo es dificultad, en el ambiente clínico lo llamamos severidad, y sacamos parámetros de severidad para cada para cada opción de respuesta. Y finalmente pues calculamos una media de todos esos parámetros para poder saber bien cuál era la severidad de cada ítem. En cuanto a los resultados, entonces de los participantes que tuvimos, 53% eran mujeres y la edad media era de 42 años. Quisimos hacer un análisis del reporte de cuántos síntomas reportan las personas, entonces lo que hicimos fue dicotomizar el reporte de síntomas como ausentes o presentes y vimos que este tipo de síntomas son bastante frecuentes. La mayoría de personas, al menos el 80% de la población reportó tener uno o más síntomas en los últimos 7 días, síntomas sin explicación médica subyacente. Pero cuando ya vemos cómo se reportaron esos resultados, vemos que la mayoría de ítems tuvieron como respuesta nunca.
Es decir, hubo un sesgo en el reporte de respuestas. Como la mayoría de personas eran saludables, pues entonces tuvimos que no muchas reportaron tener un nivel severo de síntomas. Esto es una limitación que más adelante vamos a ver. Bueno, y estos son los síntomas que evaluamos. Esta es la traducción al español, como está en el Symptom Checklist en español. Algunos síntomas, algunos ítems no coinciden con su equivalente en inglés, entonces digamos que las conclusiones en español puede que se vean un poquito diferentes. Sería bueno repetir esto en el cuestionario en español, pero pues les voy a mostrar los ítems más importantes que resultaron en la versión en inglés. Bueno, cuando nos pusimos ya a aplicar IRT, entonces vimos que dos ítems eran los que mejor discriminaban entre los pacientes que tenían mayor y menor severidad. Estos ítems eran sentir los brazos y piernas muy pesados y sentir flojera o debilidad en partes del cuerpo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que estos dos ítems son unos de los más importantes para incluir en cuestionarios, porque nos ayudan a ver qué pacientes bueno, nos ayudan a ver cómo, cuáles pacientes tienen mayor severidad que otros. Y vimos que síntomas como por ejemplo dolor de cabeza o dolor de la espalda no eran muy buenos. Entonces esto es importante porque estos síntomas se incluyen mucho en este tipo de cuestionarios, pero nuestros resultados reflejan que pueden no ser muy buenos, a ayudarnos a distinguir la severidad entre las personas. Y también si vemos en el parámetro de mean threshold, que es el de la locación, de la localización, entonces vemos que los que están ubicados más arriba son los que reflejan menos severidad y los últimos los que reflejan más severidad. Entonces, por ejemplo, reportar dolor en el pecho puede reflejar mayor severidad en este tipo de constructo que reportar, por ejemplo, dolor en los músculos, que es un síntoma un poco más frecuente. Entonces, si lo vemos como un continuo, se vería así la organización de los síntomas de este cuestionario. Tendríamos que dolor muscular es el síntoma menos severo, mientras que el dolor en el pecho es el más severo, y tendríamos que pesadez en brazos y piernas y sentirse débil en partes del cuerpo son los síntomas que mejor discriminan a pacientes y que también reflejan un poco menos severidad. Y dolor de cabeza, como les comentaba, no es muy bueno discriminando, al igual que dolor en la espalda baja. Bueno, también lo que hicimos fue mirar las curvas características del ítem. Esto nos ayuda a visualizar bien cómo funcionan los ítems, si son buenos discriminando o no. Entonces, lo que tenemos en cada gráfica son la distribución de la severidad por personas. Pues lo chévere de IRT es que uno puede ver la distribución del puntaje de las personas y a la vez cómo se relaciona con el ítem. Cuál es el nivel que necesita tener una persona para tener mayor o menor probabilidad de contestar una opción de respuesta de un ítem. Entonces, por ejemplo, en este caso puse dolor de cabeza, que fue el ítem que peor se comportó, digamos, en cuanto a discriminación, y pesadez en brazos y piernas, que fue el que mejor se comportó. Entonces, como ustedes pueden ver, las curvas de dolor de cabeza no son muy pronunciadas, es decir, cuando tenemos un ítem que discrimina muy bien, vemos que la pendiente es más inclinada, o sea, las curvas son mucho más, tienen un pico como más alto, porque nos ayuda a distinguir mucho mejor la probabilidad de que una persona reporte un síntoma teniendo un score o una severidad, digamos que sí, como dependiendo del tipo de severidad podemos ver cuál es la probabilidad más fácilmente de reportar
una opción de respuesta. Entonces, como vemos, en el caso de dolor de cabeza no se puede diferenciar muy bien cuál es la opción de respuesta que las personas van a reportar, no se puede diferenciar muy bien la severidad entre diferentes tipos de respuesta, mientras que el otro ítem sí, las curvas se ven ya muy bonitas, muy como más diferenciadas. Y eso nos ayuda a ver que este ítem tiene mucha mejor capacidad para diferenciar entre personas con menor o mayor severidad. Y también calculamos la información, la función de información del ítem y del test. Eso nos ayuda a ver cuál es una medida de precisión. Entonces, por ejemplo, lo que aquí podemos ver es que entre menor sea el error estándar, mayor va a ser el nivel de información que nos ofrece un ítem. Entonces tenemos que los dos ítems que les mostré antes, que eran los más discriminativos, que son pesadez en brazos y piernas y debilidad en partes de mi cuerpo, son los que mayor información nos dan, es decir, son los que menos error nos proveen, o sea que nos dan una mayor precisión en las medidas, y que en general el test nos da una información mayor con personas que tienen puntajes entre 0 y 4. Bueno, y pues adicionalmente a estos análisis que repetimos este mismo análisis con la población en general, incluyendo personas que tenían síntomas somáticos para ver si había alguna diferencia. Encontramos que no había diferencias, es decir, que estos dos ítems eran igualmente útiles para discriminar personas sanas que tenían síntomas sin explicación médica, síntomas funcionales, y también para distinguir síntomas funcionales en personas que tenían algún tipo de enfermedad somática. Y bueno, para hacer este tipo de análisis teníamos que cumplir con unas asunciones que eran unidimensionalidad, independencia local. Unidimensionalidad la testeamos con factor análisis y pues salió que la medida era suficientemente unidimensional y que los ítems eran independientes entre ellos. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones encontramos? Encontramos que dolor de cabeza y dolor de espalda baja, más precisamente en inglés, en español lo pusieron como dolor de espalda nada más, son los ítems que reflejan menos discriminación, es decir que estos ítems no son muy buenos para incluir en cuestionarios, y una de nuestras conclusiones es que puede que estos ítems sean reportados muy frecuentemente y tanto por personas que no tienen, pues puede ser reportado por múltiples razones, puede ser que uno tenga dolor de cabeza porque está muy estresado, puede ser que uno tenga dolor de cabeza porque está resfriado, hay tantas razones que para este ítem es muy difícil distinguir entre personas que de verdad tengan síntomas funcionales de personas que no los tengan. Lo mismo pasa con dolor de espalda baja. Y los ítems que mejor discriminan son sentirse débil físicamente y pesadez en brazos y piernas, también precisamente porque puede ser que estos ítems no sean reportados tan frecuentemente, son un poco más raros, y cuando se reportan puede ser que estén reflejando que hay algo ahí que está pasando, que sí hay un nivel de síntomas funcionales. Y en cuanto a la severidad, encontramos que dolor en los músculos, pesadez en brazos y piernas y sentirse débil físicamente reflejan menos severidad, y también son buenos para evaluar personas que tienen una menor severidad. Y sentir un nudo en la garganta, dificultad para respirar y dolor de pecho reflejan mayor severidad, y esto también puede ser porque no son reportados muy frecuentemente, y cuando lo son, pues si alguien reporta que tiene un dolor inexplicado en el pecho, puede ser mucho más grave. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? Nuestros resultados han sido consistentes con resultados previos que han utilizado teoría de respuesta al ítem en otras muestras clínicas. Entonces, esto nos da certeza de que
Los ítems que encontramos son los que nos pueden ayudar a tener mayor precisión en la medida de síntomas somáticos, de síntomas funcionales, y también encontramos inconsistencias entre expertos y los resultados basados en los datos. Entonces, encontramos que los expertos generalmente tienden a incluir este tipo de síntomas en cuestionarios, porque ellos creen que estos son los más importantes para medir este constructo. Entonces, creen que dolor de cabeza, náusea, dolor de espalda, dificultad para respirar y mareos son muy importantes para medir este constructo, pero lo que nos dicen los datos son otra cosa, que sentir los brazos y piernas pesados y sentir debilidad son los síntomas que mejor nos van a ayudar a distinguir entre personas con mayor severidad de síntomas funcionales. Y esto nos va a ayudar a construir unos instrumentos que sean más cortos y precisos y pueden ayudar también a los médicos en medicina general a distinguir mejor entre los pacientes que lleguen y reporten ese tipo de síntomas. Yo creo que esto, pues, opinión personal, es muy relevante en Holanda, especialmente porque allá hay mucha prevalencia de síntomas funcionales sin explicación médica, y los médicos pues a veces no saben cómo lidiar con esto. En Holanda no es muy frecuente que uno vaya a atención primaria y te manden a atención secundaria con mucha facilidad. Entonces, para los médicos en atención primaria es muy importante poder hacer un buen screening para poder saber a quién enviar a atención secundaria. Bueno, entonces, ¿qué fortalezas tuvimos? Que tuvimos una muestra muy grande de una cohorte que estaba basada en la población en general. El muestreo es muy bien hecho, que nuestros resultados fueron consistentes con otros estudios y entre nuestros propios análisis de sensibilidad con la población en general y con la población que no tenía enfermedades crónicas o enfermedades somáticas. Que usamos IRT, que no ha sido muy común en su uso en este tipo de investigaciones, en esta área de investigación, y pues que esta escala que utilizamos particularmente tiene muy buenas propiedades psicométricas y ha sido estandarizada y ha sido validada en diferentes idiomas y diferentes poblaciones. Como limitaciones tenemos que cuando nosotros quisimos escoger la población para hacer el estudio, pues escogimos los participantes, digamos que sanos, basados en que no tuvieran alguna condición somática, y esto lo hicimos basado en autorreporte. Puede ser que personas que no sabían que tenían una condición no la reportaron, entonces no las excluimos. Puede ser que los síntomas que tuvieran las personas pues fueran explicados por alguna otra afección y no hubiera forma de saberlo. Y también una limitación pues más o menos importante es que la mayoría de participantes, como eran sanos, pues resultaron teniendo un nivel de severidad de síntomas funcionales muy baja. Entonces eso dificulta que al hacer los cálculos podamos estimar muy bien los parámetros de los ítems. Entonces, por eso, pues como recomendaciones para futuras investigaciones, pues recomendaríamos aplicar IRT en cuestionarios de somatización o de síntomas funcionales en poblaciones que hayan sido, digamos que, diagnosticadas con algún tipo de trastorno de somatización o poblaciones clínicas en las que se pueda esperar que tengan una mayor severidad en sus síntomas. También hacer este tipo de análisis con un cuestionario mucho más amplio para poder tener una mejor medida de otros síntomas que nos puedan ayudar más. De hecho, esto pues ya lo hicimos en otro paper. Y también investigar en subgrupos, por ejemplo, mirar funcionamiento diferencial de los ítems en hombres y mujeres o en diferentes grupos etarios. Y bueno, otra cosa que no incluí, pero que la pensé mientras que hacía las diapositivas, es mirar también cómo funciona en diferentes idiomas, porque cuando estaba haciendo la presentación en español había síntomas que al traducirlo son muy diferentes al inglés. Entonces, pues puede que
ahí ya la discriminación y la severidad que reflejen sea diferente. Si les interesa saber un poco más, pueden escanear el código QR para tener el artículo. Este es el artículo publicado, es Open Access, entonces pueden tener acceso sin pago. También pueden acceder al código que se utilizó para hacer esta investigación en el Open Science Framework, o pueden contactar a alguno de mis colaboradores, mis supervisores, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, comentarios. Pues es que, bueno, la dificultad de este tipo de investigación es precisamente esa, que puede haber personas que reporten mareo pero que no tengan dolor de espalda, y entonces pues como sabemos,